Mi padre siempre tuvo una forma dura de hablar. Pero esa tarde cruzó todos los límites que existían. Fue en una barbacoa familiar en el patio de la casa de mis tíos en Alicante. Un sol fuerte pegando en el suelo, el olor a carne asada. Los primos correteando, todo normal. Hasta que ya no sea posible. Gabriel. Recoge tus cosas y lárgate. La voz de mi padre cortó el aire como un cuchillo. Todos se dieron la vuelta. Mis primos se quedaron congelados. Mis tías intercambiaron miradas. Y yo simplemente me quedé allí sin entender. ¿Qué dices, papá?, pregunté, intentando mantener un mínimo de dignidad. Golpeó la mesa con fuerza. Tirando un vaso. Que te vayas. No te quiero aquí, no te quiero en mi casa, ni siquiera en mi familia. Una risa ahogada vino del rincón donde estaban mis primos mayores. Sentí que mi cara ardía. No por ira, humillación. Pero no hice nada. Respondí. La voz salió temblorosa. Ridículo. Lo hizo. Mi padre escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Sabes lo que hiciste? Ese fue el golpe que desmanteló todo. Porque no lo sabía. Nada. Mi tía Carmen le puso la mano en el hombro. Andrés, calma. Habla con él más tarde. Sin gritar, entonces nada. Gritó, mi hijo nunca volverá a poner un pie aquí. Los niños empezaron a llorar por su tono. Mis tías intentaron ocultarlo. Mis primos estaban filmando desde debajo de la mesa, riéndose como idiotas. El sonido del viento, susurrando entre las hojas del naranjo, parecía más fuerte en ese momento, seco, frío. Como si el clima hubiera cambiado de repente. Miré la mesa, para la cara de mi padre, para vergüenza expuesta en todo el mundo, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Está bien, murmuré, voy. Mi padre giró la cara como si no soportara ver el objeto de su propia ira. Al pasar por la puerta, oí a alguien decir, siempre supe que ese chico traía problemas. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, como una sentencia a cumplir. Caminé hacia la calle sin saber hacia dónde ir, sin saber qué había pasado, sin saber por qué. Me echó como si fuera un criminal. Con cada paso, la pregunta se repetía una y otra vez, ¿qué hice? Pero no hubo respuesta, porque la verdad todavía estaba enterrada. Literalmente, el sol desapareció rápidamente y una brisa fría levantó el polvo del suelo. El sonido lejano de los coches que pasaban por la avenida parecía resonar dentro de mi cabeza, mezclándose con mi propia respiración atrapada y irregular. Llegué a casa casi automáticamente. Entré, tiré mi mochila en el sofá. Me senté en la oscuridad, y fue entonces cuando noté la primera cosa extraña. La puerta de la oficina de mi padre, que siempre mantenía cerrada con llave, estaba entreabierta. Eso nunca sucedió. Nunca. Algo se apretó en mi pecho. Una especie de instinto o advertencia. O amenaza silenciosa. Me acerqué lentamente. La tenue luz de la lámpara proyectaba sombras en el suelo. Un leve aroma a papel viejo mezclado con el perfume amaderado de mi padre flotaba en el aire. El tipo de olor que trae recuerdos que no pediste. Empujé la puerta con las yemas de los dedos. La habitación era un completo desastre. Papeles en el suelo. El cajón de archivos está abierto. Carpetas todas mezcladas. Mi padre nunca permitiría que eso sucediera. Nunca. Y en el centro de la mesa, como si lo hubieran colocado allí con prisa, había un sobre marrón, con mi nombre escrito a mano. Gabriel. La letra era de mi padre, pero algo era extraño. La forma en que se escribió la G, demasiado curva. El último trazo de la L, demasiado largo, como si la mano temblara. Toqué el sobre, frío, pararse, demasiado pesado para ser solo papel. Miré a mi alrededor. Algo dentro de mí me decía que no debería estar allí, y entonces lo oí. Un ruido que viene de las escaleras, un paso, luego otro más. Esto es todo. Arrastrado. Como si alguien descendiese con cuidado. Para no ser oído, mi corazón latía tan rápido que casi me dolía. Bueno, mi voz salió baja. Nada. El sonido continuó. Acercándose, más lento. Recogí el sobre con mano temblorosa. Y antes de salir de la oficina, vi algo en el suelo, cerca del cajón abierto, un trozo de periódico rasgado. Con un antiguo titular. Manchado. Pero todavía es leyable. Hombre de Alicante involucrado en desaparición de menor, caso archivado por falta de pruebas. El suelo parecía moverse. Se me revolvió el estómago. ¿Mi padre? ¿Menor desaparecido? ¿Caso cerrado? No, no podría ser. Oí otros pasos en las escaleras. Ahora más fuerte. Alguien venía. Alguien que no quería que yo encontrara eso. El sobre me quemaba en la mano. Y entonces me di cuenta, lo que sea que había allí, esa fue la razón por la que mi padre me echó. No se trató de algo que yo hice. Se trataba de algo que temía que yo descubriera. Si esto ya te ha
Hecho doler el corazón, sigue leyendo. Necesito contarte el resto, porque la verdad de esa mañana cambió mi vida de una manera que jamás imaginé. Bajé los 2 últimos escalones lentamente, todavía sosteniendo firmemente el sobre en mi mano. El sonido que había oído antes, esos pasos arrastrados, había desaparecido. La casa estaba demasiado silenciosa. Un silencio que no parecía vacío. Parecía, espera. La luz del pasillo estaba apagada y solo el tenue resplandor de la cocina iluminaba parte de la pared. Sentí que se me erizaba la piel. El aire se sentía más frío de lo que debería, casi denso. Miré el sobre de nuevo. Mi nombre, escrito por mi padre, pero no con su rígida certeza. Era una escritura temblorosa e insegura. Como si hubiera sido escrito con prisa. O miedo. Lo abrí lentamente. Pero lo primero que cayó no fue un trozo de papel. Fue un llave, pequeño, hecho de hierro. Con un número grabado, 14B. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿La clave de qué? Murmuré para mí. Tomé lo que quedaba dentro del sobre. Era una hoja de papel que había sido doblada muchas veces. Viejo, amarillento. Cuando lo desdoblé, se elevó el olor a papel viejo. Ese olor que acompaña a las historias que nadie quiere recordar. La primera línea fue un shock. Gabriel no debe leer esto antes que yo. Mi padre había escrito eso. A mano. Con un bolígrafo azul. Y yo sabía exactamente lo que significaba esa frase. Él no quería que yo tuviera acceso a mi propia historia. Continué leyendo. Si lo descubre por sí solo, nada podrá deshacerlo. Sentí la garganta seca. La página tenía más texto, mucho más. Pero antes de que pudiera continuar, escuché un sonido detrás de mí. Un clic. El sonido metálico de puerta principal cerrándose. Giré mi cuerpo inmediatamente. Nada, solo la larga sombra del salón. Papá, volví a llamar. Aunque sabía que esa no era la respuesta que iba a obtener. Silencio. Pero no vacío. El silencio de alguien que se queda quieto, escuchando. Respiré profundamente y volví a la mesa. Necesitaba terminar de leer. Necesitaba entender por qué un sobreoculto fue el detonante de una expulsión pública. La segunda parte del texto se lee como una nota arrancada de un diario. Si Gabriel se entera de la desaparición del niño, si entiende lo que pasó en 1998, él nunca volverá a confiar en mí. Mi corazón se aceleró. El niño desaparecido. El recorte de periódico. El caso fue cerrado. Todo estaba conectado. Voy a pasar la página. Y hubo más. Una frase corta. Escrita como si mi padre hubiera perdido los estribos. Hice lo que cualquier padre haría. Las letras eran demasiado profundas y marcadas. Como si hubiera agarrado el bolígrafo con mucha fuerza. ¿Qué hizo? Susurré con voz ronca. En la esquina de la página había una flecha dibujada. Y una cita, 3 de noviembre de 1998, las 2:17, una mañana temprano. La siguiente frase parecía haber sido escrita por otra persona, más organizada. Casi profesional. La llave 14B abre el depósito del archivo comunal. Mi cuerpo se enfrió. Archivo comunitario. Ese viejo lugar, cerrado por la noche. Un edificio público lleno de documentos antiguos, registros civiles, procedimientos legales y archivos olvidados. Y yo tenía la llave. La mano que sostenía el sobre estaba sudando, pero antes de poder pensar qué hacer, lo escuché de nuevo. Un paso. Esta vez. Viene desde la sala de estar. Todo mi cuerpo se congeló. Cada músculo. Cada respiración. ¿Papá? Intenté de nuevo. Nada. Solo otro paso. Más lento. Y entonces un susurro lejano. Casi inaudible. Gabriel, tragué saliva con fuerza. La voz era la de mi padre, pero no era el tono con el que estaba familiarizado. Era un susurro pesado y desigual, como si viniera de alguien que había estado llorando, o alguien que estaba a punto de decir algo que había guardado para sí durante décadas. «Papá, ¿dónde estás?» El susurro se escuchó de nuevo. No debería haber encontrado. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué encontraste?», pregunté mientras caminaba lentamente por la habitación. Pero antes de llegar a la puerta, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Me lo quité y miré la pantalla. Un mensaje. De número desconocido. Refugio. No vayas al archivo. Tu padre no es el único que lo sabe. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré hacia el pasillo. Y entonces me di cuenta. La casa estaba oscura. Demasiado. Y mi padre no estaba allí. El susurro que oí no había salido de él. El billete, la llave. El recorte, nada de eso fue una coincidencia. La verdad enterrada de esa madrugada no tenía que ver con un error. Se trataba de alguien que hizo desaparecer a un niño, y alguien que quiso ocultar el motivo hasta el último segundo. Y
Por primera vez. Sentí, si sigo leyendo, toda mi vida estaba a punto de cambiar. El mensaje aún estaba abierto en la pantalla cuando sentí que algo cambiaba en el aire. Una vibración extraña. Una presencia que no tenía sonido, pero tenía peso. Era como si la casa respirara de otra manera. No vayas al archivo. La frase apareció en el móvil como una orden o una advertencia de alguien que no debería saber de la existencia de la clave 14B. Guardé el teléfono. Di 2 pasos hacia atrás. Y traté de entender de dónde había venido ese susurro que juraba que era de mi padre. Papá, volví a llamar. Intentando no sonar aterrorizado. Solo un eco. Ningún humano respondió. La habitación parecía más pequeña. Las sombras son más grandes. Y entonces, desde la esquina izquierda, algo brilló. Un cajón abierto. El cajón donde mi padre guardaba lo que él llamaba cosas que Gabriel no necesita saber. Me acerqué lentamente, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Y abrí la puerta un poco más. Dentro había un pequeño bloc de notas. Es por eso. Sin tapa. Con rayones en los laterales. Yo tiré. La textura áspera del papel me hizo sentir un hormigueo en los dedos. Como si tuviera demasiada historia pegada a él. Cuando lo abrí en la primera página, casi lo cerré en shock. Era la letra de mi padre. Dura, cuadrada, pero, temblando. Si alguien encuentra esto, sepa que no tuve elección. Tragué saliva con fuerza. Voy a pasar la página. 1998 no fue solo una tragedia, fue una decisión. La respiración se volvió corta. Mi corazón latía con fuerza en mi cuello. Me convertiré en uno más. El niño desaparecido, él no era mi enemigo. Era mi espejo. Todo mi cuerpo se quedó frío. El recorte de periódico. La frase sobre la desaparición. La carpeta estaba al revés. Todo encajaba en un lugar que no quería ver. Pasé otra página. La tinta estaba corrida. Como si lo hubiera escrito mientras lloraba. Yo lo tomé, lo salvé. Nadie lo entendería, pero hice lo correcto. La luz de la habitación parpadeó. Lo juro, parpadeó. Por un segundo me quedé quieto, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero ella parpadeó otra vez, un destello rápido, casi como una advertencia. Dejé mi cuaderno, tratando de pensar racionalmente. Respirar. Proceso. Mi padre no fue el único que estuvo involucrado en el caso. Él estaba en el centro. Y de alguna manera, yo también lo era. Fui al pasillo. La casa todavía estaba demasiado tranquila. Pero ahora el silencio parecía fabricado. Es como si alguien hubiera apagado el mundo exterior. Miré hacia la puerta principal. Bloqueado. Pero no de la forma habitual. La cadena estaba colgando. Afuera. Alguien había estado jugando con él. Se me revolvió el estómago. Papá, intenté por tercera vez. Nada, solo el sonido del viento afuera arañando el cristal. Regresé a la mesa, donde estaban el documento y el cuaderno. Y finalmente, uní los dos extremos de la verdad. La carpeta mencionaba a un niño desaparecido. El periódico mencionó a un hombre vinculado al caso. La carta menciona la madrugada del año 1998. La nota hablaba de protección, y el cuaderno confesó algo que lo cambió todo. Pero aún faltaba la pieza final, la clave. Esa pequeña y fría tecla, con el número 14B grabado como un tatuaje. Lo sostuve y un escalofrío recorrió mis dedos. El metal estaba más frío de lo que debería haber estado. Era como si hubiera estado esperando años para ser utilizado. El archivo comunitario, murmuré, tratando de pensar rápidamente. Si me echara. Si lo dejó caer, si alguien está intentando detenerlo. Clara corrió hacia la habitación. Pero, no era Clara. No tenía a Clara. Estaba solo. El sonido fue tan vívido en mi cabeza que, por un segundo, pareció real. Un recuerdo. Un destello. Una sensación de déjà vu que te hizo un nudo en la garganta. Gabriel. Concéntrate, murmuré para mí, frotándome la cara. Y fue entonces cuando lo escuché. De nuevo. Ni un paso. Ni un susurro. Uno desear. Bajo. Para niños. Viniendo. Desde arriba. Se me heló la sangre. Un llanto como el de un niño. Subí las escaleras lentamente, sintiendo cada escalón crujir bajo mis pies. El sonido venía de la antigua habitación de invitados, la que mi padre mantenía cerrada con llave. Diciendo que no había nada allí, la puerta estaba entreabierta. Una tenue luz amarillenta emanaba de la grieta. Mi corazón latía tan fuerte que parecía como si me latiera en los oídos. Empujé la puerta para abrirla. Una habitación vacía. Pero el llanto continuó. Estaba escuchando. Estaba seguro de ello. El sonido venía de debajo del suelo. Lo bajé. Puse mi mano cerca del tablero central. Gratis. Me levanté. Había un compartimento secreto allí. Una pequeña y vieja caja de madera. Cubierta de polvo. Me lo quité lentamente.
El llanto cesó, como si lo hubieran apagado. Abrí la caja. Dentro solo había una cosa, una foto. En blanco y negro, rasgado en los bordes. Demasiado viejo. En ella, un bebé, cabello oscuro, ojos cerrados. Y el hombre que sostenía al bebé, él era mi padre. Así es, él estaba sonriendo, pero había algo en la foto que me hizo temblar las manos. Allí, en la esquina inferior. Alguien había escrito con lápiz, Gabriel 3 meses 1998. Mi cuerpo se congeló, porque nací en 1999. Eso es lo que siempre me han dicho. El suelo pareció temblar. El aire desapareció. Mi padre. No me echó de casa porque hice algo. Me echó porque me estaba acercando demasiado. La verdad enterrada de esa madrugada no tenía que ver con otro niño. Se trataba de mí. La foto tembló entre mis dedos. No era el frío. Era la sensación. Esa sensación que recorre tu columna y te dice, acabas de abrir la puerta equivocada. Un bebé. Mi padre. 1998. Y el nombre Gabriel escrito a mano. No podía negar lo que estaba viendo. Pero mi cabeza se negó. Él se negó vehementemente, esto no tiene sentido. No tiene sentido, murmuré, caminando de un lado a otro por la habitación. Intentando recuperar el aliento. El sonido del viento, golpeando la ventana, resonó como golpes de martillo. Toda la casa parecía inclinada. Como si fuera a caerse encima de mí. Tomé la foto de nuevo. Miré más profundamente. Algo en los ojos de mi padre parecía diferente. No era la mirada fría y dura que tenía hoy. Era una mirada casi protectora, hermoso, calma, paradójico, pero el bebé no era una versión de mí. ¿O lo fue? Mi cara de bebé nunca me resultó familiar porque apenas tenía fotos de bebé. Mi padre siempre decía que la caja de los recuerdos se había perdido en una inundación. No quedó nada. Y yo lo creí durante años. Ahora tenía en mis manos una foto con mi nombre, de un año antes del año en que nací. El cerebro empieza a armar el rompecabezas, incluso antes de que lo queramos. Bajé las escaleras con la foto en la mano. El aire se estaba volviendo más pesado. Como si hubiera polvo emocional, suspendido en el aire. Mi padre yo no estaba en casa, pero su teléfono estaba allí, encerrado en el cajón. Obtuve. Intenté desbloquearlo. Falló. Respiré profundamente. Había otro cajón ligeramente abierto. El de la esquina. El que siempre cerraba rápidamente cuando entraba. Refugio. Una pila de papeles, documentos, certificados, recibos antiguos, y una carpeta azul. Sin etiqueta. Yo tiré. El maletín pesaba más de lo debido. Casi como si llevara consigo la culpa. Cuando lo abrí, una ligera brisa pasó por la habitación. De la nada. Un viento frío. El tipo de viento que entra cuando alguien abre una puerta, pero todos estaban cerrados. Lo ignoré. O lo intenté. La primera página era un certificado. No de nacimiento. De muerte. Mi corazón se hundió. Se hundió. Se me quedó atascado en la garganta. Certificado de fallecimiento Gabriel Serrano. 4 meses 1998. Dejé que el papel se me escapara de los dedos. Un bebé llamado Gabriel murió en 1998. A los 4 meses de edad. Y mi padre, me quedé con eso. Oh, Dios mío, susurré. Sintiendo que se me erizaba la piel. Cogí otra hoja de papel. Un informe. Niña identificado como víctima de abandono. Caso vinculado con la desaparición del bebé no registrado oficialmente. Con el periódico ocurrió lo mismo. Lo mismo que mi padre dijo que no sabía. Seguí. Pasando las páginas y mi corazón latía cada vez más rápido. Hasta que encontremos el quid de la historia. Una hoja llena de sellos, garabatos y una frase circulada varias veces. Custodia provisoria otorgada, Andrés Gutiérrez. Mi padre. A mi padre se le concedió la custodia de un bebé no identificado. Un bebé fue encontrado, luego de haber sido reportado como desaparecido. El certificado estaba allí. Datos, 1998. Pero yo nací en 1999. Eso es lo que siempre me dijeron. Tragué saliva con fuerza. Me dolía el pecho. Cogí otro trozo de papel. Escrito a mano. La letra de mi padre. Necesita un nombre. Él es mío ahora. Y nadie puede saberlo. Mi cuerpo se congeló. Tragué saliva, intentando tomar aire. Mi padre no me echó de esa cena por algo que yo hiciera. Me echó porque me entrometía donde no debía. Se estaba acercando a la historia que enterró. El sonido de pasos resonó en el balcón. Varios. Rápido. Empresas. Me acerqué lentamente a la ventana. Subí las persianas 2 centímetros. Un coche de policía aparcado enfrente. 2 agentes saliendo. Y detrás de ellos, un hombre alto. Abrigo negro. Gris en el pelo. Él levantó la cabeza.
y él miró directo a mi ventana. Sus ojos enviaron una frialdad helada a través de mi sangre, como si ya supiera quién soy. Es como si me hubiera estado buscando durante años. Mi teléfono vibró. Mensaje del mismo número desconocido. Que antes, ellos también lo saben. Ya lo sabes desde casa. Ahora, mi corazón explotó en mi pecho. Miré la foto. Para el certificado de defunción. Para los papeles. Para la llave 14B. Y la única certeza que tenía era, si me quedaba allí, no saldría con vida. Conseguí todo lo que necesitaba. Y corrí hacia la puerta trasera, porque la verdad enterrada esa mañana no era solo sobre mí. Se trataba de alguien que todavía estaba buscando al bebé que desapareció en 1998. Y ellos ahora sabían dónde estaba. Corrí por el patio como si el suelo estuviera en llamas. El frío de la noche me cortaba la cara y el sonido lejano del coche de policía se mezclaba con el eco de mi propio corazón, seco, urgente, casi doloroso. Lancé mi cuerpo sobre el muro bajo de la espalda y aterricé en el otro lado con un impacto que casi me dejó sin aliento, pero no me detuve. Porque ahora sabía, los policías no vinieron a protegerme. Habían venido a mí buscar. La calle de atrás era estrecha y casi desierta. El viento arrastraba hojas secas por el suelo, produciendo ese sonido áspero y susurrante. Miré a ambos lados, tratando de decidir hacia dónde correr, y fue entonces cuando lo vi. Un coche oscuro, faros apagados. Motor apagado. Pero alguien dentro. Dio un paso atrás. Su mano apretaba con tanta fuerza la llave inglesa 14B que llevaba en el bolsillo que le dolía. Y entonces, de repente, la puerta del coche se abrió. Despacio. Revisado. Como si la persona dentro supiera exactamente el efecto que estaba teniendo. Un hombre se fue, cara llena de cicatrices. Una mirada fija, abrigo pesado. 30 años mayor que yo, pero la misma sombra en sus ojos. Gabriel. Dijo mi nombre como si tuviera derecho a hacerlo. Como si lo hubiera dicho muchas veces antes. No te acerques más, grité sin darme cuenta. Levantó las manos, abiertas, en un gesto lento, pero no de rendición. Un gesto de alguien que sabe que al final, le escucharás. No vine aquí para hacerte daño. ¿Quién eres? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Él respiró profundamente. Y en el aire frío de la madrugada, el vapor de sus palabras parecía el humo de una historia ardiendo. Soy el hombre al que tu padre intentó impedir que te conociera. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Eres el secuestrador? Pregunté. Cerró los ojos por un segundo. No. Y cuando la abrió. La voz salió diferente. Bajo. Duro, real. Soy tu padre biológico. Todo mi cuerpo se congeló. No porque pareciera absurdo, pero porque una parte de mí, en el fondo, ya lo sabía. La forma en que hablaba, la forma en que me miraba, la forma en que pronunció mi nombre, dio un paso, lento, mesurado. El bebé desaparecido de 1998. El bebé que la policía nunca encontró. El bebé que mi hermano dijo que había muerto. El aire se hizo más pesado. Casi sólido. ¿Y tú? Sentí que todo dentro de mí se desmoronaba. Mi pecho, mis piernas. Toda mi historia. Mi padre, André, el hombre asintió con profundo pesar. Él te salvó, romper. Pero también te robó. La frase cayó como un ladrillo. Continuó. Esa mañana. 3 de noviembre. Descubrí que tu tío, mi propio hermano, había conspirado contra mí. Quería sacarme de la empresa. Quería destruirme. Y por eso, te secuestró. Mi visión se volvió borrosa. Tu padre adoptivo te encontró en el antiguo almacén del barrio. No hay registro. Sin documento. Sin nombre. Metí la foto en mi bolsillo. Eras mi hijo. Él lo sabía. El hombre respiró profundamente. Él no confiaba en que estaría seguro conmigo. Él decidió criarte él mismo. Esa frase abrió un agujero en el suelo. ¿Pero por qué me echó? Pregunté con la voz entrecortada. Porque encontraste la foto. El hombre me miró directamente a los ojos. Y se dio cuenta que el momento que más temía había llegado. Ha llegado el momento de que descubras que no naciste en 1999. Y que su vida antes de eso fue borrada. Di 2 pasos hacia atrás. El mundo parecía girar. Si te hubiera dicho la verdad, tendría que confesar todo lo que hizo para mantenerte oculta, incluso las autoridades, incluso de mí. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que me dolía. La policía que viste allí. No quise arrestarte. Él respiró profundamente. La intención era devolvértelo, porque finalmente pidió ayuda. Porque perdió el control. El hombre se tocó el pecho con dolor. Me llamó antes de desaparecer. Él dijo, ya no puedo protegerlo. Ve tras nuestro hijo. Mi cuerpo se enfrió. Mi madre, murmuré. Sin poder terminar. Cerró los ojos.
Ella trató de retenerte, pero se le impidió hacerlo. Ella fue silenciada. Y nunca más me dejó verte. El mundo entero quedó en silencio. Solo el viento al pasar entre las hojas producía algún sonido. Respiré profundamente. Mi cabeza palpitaba. ¿Por qué debería creerte?, pregunté. Extendió su mano. Dentro de ella, un documento. El documento real. Acta de nacimiento original Gabriel Serrano 1998. Original. Sellado. Firmado. Yo jugué con las puntas de los dedos. Enorme, no era solo un trozo de papel. Fue toda mi vida. De vuelta a mí. Continuó, no fuiste abandonado, no se perdió, no fue cambiado. Romper. Estabas escondido. Las lágrimas que había luchado por contener durante toda la noche finalmente llegaron. Sin previo aviso. Sin pedir permiso. Abrió los brazos, pero permaneció quieto. Espera. Dejándome elegir. Y, por primera vez, no me empujaron a ninguna parte. Yo caminé. Despacio. Con dolor. Con conciencia. Pero yo caminé. Y cuando lo abracé, no sentía ningún extraño. Sentí un pedazo de mí mismo. La pieza que falta. Respiré profundamente contra su hombro. ¿Y ahora?, pregunté. Él suspiró. Ahora. Todo lo que te fue arrebatado comienza de nuevo. Cerré los ojos. Dejé que el viento soplara. Dejé que el pasado cayera al suelo. Y ese amanecer. El mismo que destruyó mi vida. Finalmente me devolvió mi verdad. Si esta historia te conmovió, comenta qué harías en mi lugar y sigue el canal. La próxima verdad podría ser la que siempre has temido descubrir. Pensé que todo había terminado allí. Pero lo que vino en los días siguientes demostró que la verdad nunca llega sola.